Ya está grabando, dale. Bueno, les presento. Este es un paciente de 57 años, diabético tipo 2 en tratamiento, hipertenso, dislipémico y tabaquista, que consulta por dolor precordial opresivo de 1 hora de evolución, 1 hora y media. Marcá si podés las precordiales, perdón, las derivaciones. Bueno, perdón. Esto es D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, perdón, B7 y B8, y esto es B3R y B4R. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Lo va a escribir cualquiera, quien más tenga ganas. Yo escribo, Puma, si querés. Dale. Bueno, es un ritmo sinusal a 80 latidos por minuto, con una P de 80 milisegundos, un PR de 160, 200 milisegundos, alguna por ahí, un QRS de 80, el eje está en más 50, tiene QT de 360 y vemos supra ST en cara inferior, en cara lateral y posterior, con infra en... ahora me pierdo las derivaciones. Con infra en B1, B2 y bueno, B3R. O sea, en conclusión, un síndrome coronario agudo con elevación del ST infero posterior y lateral. Bien, ¿y cómo había venido Santi clínicamente? El paciente entra con una TA de 150, ¿sí? De sistólica, Sí. 90 y pico, 98 de diastólica. ¿Y al examen físico? Con esta frecuencia que tiene, el examen físico lo único que tenía era unos rales bivasales. Bien. Juan, entonces, ¿cómo lo completás? Perdón, estaba hablando así el micrófono. Un síndrome del coronario agudo con elevación del ST, infero posterolateral, Kilipi-Kimball B. Bien. Marcale, Santi, el Supra ST para que quede grabado, por si no lo ven. Bien. ¿Pero en qué fase diría que está? ¿Hiperaguda, aguda, subaguda, crónico, el infarto? ¿O el síndrome coronario? ¿En qué fase te parece que está? Y yo diría que en fase aguda, pero a ver. O hiperaguda, ¿no? Porque tiene onda monofásica, Sí. bloqueo agudo por injuria. Ujú. Fíjate que no hay onda Q prácticamente, ¿no? En ningún lado. Parece que no hay hiperaguda, ¿no? Es recién, bien reciente. Esto debe tener menos de 1 hora, 30 minutos. Sí, el paciente tiene 1 hora y media de dolor más o menos. Y fíjense, como bien dijo Juan, tenemos D2, D3 y ABF, cara inferior, supra ST. Si vamos acá en cara lateral baja, también tenemos supradesnivel del ST. Y en las posteriores tenemos supradesnivel del ST. Perfecto. Lo Y dijo, es inferoposterolateral. Hacemos las derechas, no tenemos supradesnivel en este caso. Sí. no, el infra ST, marcarlo y por qué se podría dar. Los chicos, ¿por qué se Otro puede que, dar esto? otro que no sea Juan, o si no, Especular. dale, decilo vos y después ya no hablas más. Sí, sí. Especular Claro, al supra la imagen cara en posterior. espejo. Bien. Claro. Espejo de la cara posterior, Exacto. ¿sí? Si ustedes no hubiesen hecho, les presentan un infarto de la guardia, un electro de la guardia, y no tienen las especiales, con este infra también ustedes pueden inferir que tienen un supradesnivel en las posteriores. ¿Sí? Y si también le presentan este electro de la guardia sin tener las especiales, ¿sí? Y en lugar de tener en B1 o B2 infra hubiesen tenido supra, ¿qué hubiesen pensado?
puede haber compromiso de cavidades derechas. Exacto, entonces es importante mirar también todo el electro más allá del suprainferior al que por ahí te vas primero. Bien, igual acá era bien claro el supralateral también. Juan, ¿qué haces en la guardia? A vos te llaman de la guardia, estás en unidad coronaria y te dicen, tengo un paciente así, 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 bajás a verlo y te encontrás con esto. Está sin vía, no tiene absolutamente nada, solo el electro hecho. Bueno, obviamente interrogo, sigo no con dolor, pero rápidamente ponemos en mecanismo, sería el llamado al equipo de hemodinamia, ya para que vayan preparando todo. Carga de aspirina y clopidogrel, 600 de clopidogrel, como dijo Lu en su clase. Después se le puede poner NTG para la TEA que tenía, en caso de esté con dolor, para iniciar el tratamiento, y ya lo llevamos al equipo de hemodinamia sacando una muestra de sangre para tener un valor de inicio de troponinas para ver si lo caracterizamos como un IAM o no. Que sí, va a Bien, ser. Juan, ¿siempre le vas a dar carga de aspirina y clopidogrel? No, en este paciente, si venía tomando aspirina o clopidogrel, no requerirían carga, o como hablábamos el otro día, en pacientes mayores de 75 años podríamos no darle la carga de clopidogrel. Claro, podríamos darle 75 miligramos solamente. El paciente este no venía tomaba solo metformina, glibenclamida y atorvastatina por la dislipemia. Perfecto, entonces sí, le haría carga de, como dijiste, tenía 50 y pico de años, carga de aspi, de clopi y hemodinamia. Aparte de clopidogrel, ¿podrías haber usado alguna otra alternativa? Sí, en caso de estar en un centro que contemos con hemodinamia, se podría usar oprasugrel o ticagrelor. La primera indicación, si mal no recuerdo, era ticagrelor. ¿Las dosis te las acordás de ambos? Creo que sí, la dosis de ticagrelor era de una carga de 180 miligramos y después 90 miligramos cada 12 horas la dosis de mantenimiento, y de prasugrel una dosis de carga de 60 miligramos con un mantenimiento de 10 miligramos día. ¿Alguna acotación? Está bien las dosis, Juan. ¿Alguno que quiera completar con algo? ¿Alguna contraindicación, por ejemplo, que se acuerden, chicos? En pacientes ancianos, ancianos sin insuficiencia renal, el prasugrel tenías que bajarlo a la mitad. No me acuerdo de insuficiencia renal. En los ancianos seguro, a 5 miligramos día después. Sí, y el peso, menor a 60 gramos. Sí, las contraindicaciones absolutas son que haya tenido historia de ACV o AIT y que sea menor de 60 kilos. Ahora, en ancianos y en insuficiente renal y hepático, podría disminuir a 5 miligramos día. Pero acuérdate que el ACV y AIT previo es una contraindicación para indicarlo. Perfecto, Santi. Bien. Bueno, ¿y qué arteria piensan que puede llegar a ser la responsable de esto? La coronaria derecha. A ver, explícame los hallazgos en cada una de las caras. O sea, en cara inferior teníamos el supra y, y después decíamos en cara lateral baja. Sí. Y también la cara posterior tiene. Y cara posterior, sí. ¿Podría ser la circunfleja también? Podría ser, a ver quién da más. Sí, ¿Y qué podría habla más a favor de una o de otra? Para mí la Supra mayor en D3.
cuando es dominante puede irrigar lo que es la cara inferior del corazón y también el segmento dorsal de él. Cuando es codominante puede irrigar en una pequeña medida parte de la cara dorsal. Y la circunfleja comparte la irrigación de lo que es la cara lateral del ventrículo, junto con lo que es la ramo diagonal de las descendentes anteriores. La descendente anterior, perdón. En conclusión, Coronaria derecha y circunfleja, lesiones. Por la cara Pero con lateral. este electro, ¿a qué se inclinarían más? Porque si no, está diciendo Alan como que tiene lesiones en las dos arterias juntas. claro. La coronaria derecha. ¿Y qué los inclina para una o qué los inclina para otra de las características del electro que tienen ahí? Porque uno diría, para mí tiene más probable que sea la derecha, para mí más probable que sea circunfleja. La derecha era un supra mayor en D3 que en D2. ¿Sí o se cortó? Yo no, la verdad no le veo mucha diferencia entre los supras, entre D2 y D3, como para orientarme por eso. Yo me tiraría más a una circunfleja dominante, pero principalmente por la flexión de la cara lateral y que después dando la ventricular para dar la descendente posterior para ver la cara posterior, pero no estoy seguro. Santi, Sí, te inclina a pensar en circunfleja este electro, chicos, con afección de cara posterior y lateral. Es un electro bien de circunfleja. El coronaria derecha tiende a dar más afección, ventrículo derecho, ¿sí? Y tendríamos otro electro distinto. Lo que sí es llamativo, yo como ustedes dijeron bien, pensé en una circunfleja dominante. Y cuando el paciente fue a hemodinamia, lo que tenía ocluido no era una circunfleja dominante, sí era una circunfleja grande. ¿Sí? Pero no era una arteria dominante. Lo que tenía este paciente, que por ahí jugó algún rol, es que es 3 vasos. Y entonces había circulación hetero y homocoronariana en juego, que al ocluirse una arteria teniendo las otras severas, también puede haber generado un poco también de isquemia, contribuido a la isquemia así tan extensa, en realidad. La cara inferior no estaba irrigada por las dos, no estaba irrigada por circunfleja y la derecha, era solo la derecha. Es mucho. Claro, a mí me llamó la atención eso. Me dijeron, mira, no tengo el informe. La derecha era dominante, pero era una circunfleja grande. Yo creo que debería haber una codominancia. Y lo más probable, sí. Porque por más que la otra esté severa, que tenga tanto supra en cara inferior. Sí. Sí, es mucho supra. Marcale, Santi, porque esto va a quedar grabado con el puntero, el supra ST, por las dudas, ¿viste? Porque hay veces que Bien. los chicos nuevos. Bien, como les dije, D2, D3 y ABF, cara inferior. Tenemos acá, ya desde B4 tenemos elevación, no sé si llega B4, B5, B6, B7 y B8. Entonces, más que nada es B5, B6, B7, B8. Entonces, ínfero, póstero, lateral. Así lo Bien. describí yo en el Marcar ingreso en del el paciente. QRS el supra ST y con qué lo comparamos, así lo ven bien. Bien. Acá vemos, si vamos a buscar el supra-CT, vamos al punto J. En este caso tenemos una onda, bien como dijo Leo, monofásica, porque está en fase aguda. Pero si tomamos el punto J con respecto a lo que es la línea isoeléctrica que depende del TP previo, vemos que está elevado más allá de 1 milímetro y tenemos que recordar los distintos puntos de corte, teniendo en cuenta que Marcale, Santi, el TP previo. el TP previo es este. Bien. Y el punto J lo tendríamos acá arriba, más o menos, aproximadamente. Bien. Ahí, es toda onda monofásica. Y el TP previo sería este. Este sería la línea de base, ¿sí?
no confundirse y tomar el PR, es el TP lo que nos sirve como línea de base. Ahora, tenemos que tener en cuenta las diferencias, para, como dijo Lu hace un rato, para marcar un supra-ST en lo que es las derivaciones especiales, como por ejemplo en las derechas B3R y B4R, y en las izquierdas, en las posteriores, perdón, B7 y B8, donde con 0,5 de supradesnivel del ST ya se considera supradesnivel, excepto para las posteriores en aquellos pacientes, para las derechas y las posteriores en aquellos pacientes muy jóvenes donde podríamos considerar 1 en los menores de 30 años. Después, si vamos a B2, B3, tenemos que tener en cuenta que ahí vamos a tener distinto punto de corte si hablamos de un hombre y de una mujer más de 1,5 se considera supradesnivel del ST, y si hablamos de un hombre, si es menor de 40 años o mayor de 40 años. Para los menores de 40 años tomamos más de 2,5 en B2, B3 para hablar de supradesnivel del ST, y para los mayores de 40 años tomamos más de 2 milímetros. No sé si algo más. No, nada más. Lo que se podría pensar si la anatomía coronaria es como vos decís, que posiblemente la coronaria derecha se haya ido tapando lentamente y la circunfleja le daba colaterales, y la viabilidad de la cara inferior estaba mantenida por las colaterales que le daba la circunfleja a la ADP de la derecha, y después cuando se accidentó la circunfleja, supradesniveló todo, porque también cortó la circulación colateral a la ADP. Es lo que Claro. de entrada pensás en una circunfleja dominante por la elevación de la cara lateral junto con la cara Totalmente. inferior. Circunfleja dominante o por lo menos codominante, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Si quieren, tengo un electro posterior de este paciente que también está bueno para mostrarles. Fede, Sí, dale. para que dejo de compartirlo, lo ajusto al electro y lo comparto de nuevo. Mientras si no lo pone otro Fede O'Brien, si tienen alguno. Ya está, ¿eh? Era. No había nada que ajustar. Ya está. Dale. Bueno. No sé quién va a hablar, que no sea Juan que dijo el anterior. ¿Nadie escucha? Alan, Sí, Fede. dale. Bueno, ya arrancó. Bueno, lo que veo acá es la presencia de dos ritmos. Veo por momentos mínimos nada más, 3 latidos de ritmo sinusal y el resto un ritmo idioventricular. Me impresiona, no vi si es bien regular, a ver acá. Un momento. Veo latidos de fusión también, de 2. Y el resto lo que me impresiona que es un ritmo idioventricular. A ver, 350, 100. A 90 latidos por minuto, 95 latidos por minuto. Bien, con lo cual, ¿de qué podrías estar hablando? Es un indicador de reperfusión. En este caso, obviamente, se hizo la angioplastía seguramente, ¿no? Sí, posa T6 acá, aunque parezca mentira. ¿Cómo se llama entonces este ritmo? Ritmo idioventricular acelerado. Bien, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué no es una TV? No es una ATV porque tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Bien, vos dijiste está 95. Perfecto. ¿Y por qué puede haber hecho este paciente esto? Y esto se produce generalmente en los estados de posreperfusión, que puede ser con trombolíticos, una reperfusión espontánea,
y POS-ATC, si bien no lo leí así puntualmente, también. Muy bien, está muy bien. Fíjate, vos bien lo dijiste, tenés el ritmo sinusal, intercala con este ritmo, es regular, está debajo de 100, es ventricular, tenés fusión, tenés captura, y también otra cosa que tenés es disociación auriculoventricular. En algunos lugares se veía una P que estaba metidita por ahí que nada tenía que ver con el QRS. Me Está faltó analizar perfecto. un poquito más, Está no vi la onda P. Bien, Alan. Fíjate perfecto. que si le haces los morfológicos de Brugada te da como si fuera una TV, bien, no sé porque el origen es ventricular. Si miran ¿Qué, B1 y B6, qué imagen tiene de qué? ¿De bloqueo de qué? Ya bloqueo de rama derecha tiene. Ujú. Sí. ¿Tiene bloqueo de rama derecha o es una imagen de? La imagen de, ¿Y por qué se diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que es un bloqueo de rama derecha? porque, bueno, además de los criterios morfológicos, tenemos el ritmo sinusal de base, donde vemos que tiene un QRS angosto, y también vemos los latidos de fusión también. O sea que ya el latido de fusión es algo también muy indicador de, de TVO, en este caso ritmo ventricular. Está bien, pero para los chicos nuevos, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué hablamos de imagen de y no hablamos de un bloqueo de? Porque en el bloqueo es un trastorno de la conducción, una conducción aberrante y va a tener un ritmo sinusal de base. Cada complejo QRS va a estar precedido de una onda P. En cambio, la imagen D es porque el estímulo arranca por ventrículos y va despolarizando por ventrículos, o sea, por la masa miocárdica en forma lenta, en vez de hacerlo por el sistema de conducción rápido. Entonces, da una imagen de, por ejemplo, rama derecha si se origina en el ventrículo izquierdo el estímulo, o un marcapasos epicárdico. Bueno, ahí hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Que hacemos con, por ejemplo, un Wolf Parkinson izquierdo, pero bueno. Bueno, esos últimos sacalo. Venías bien, lo del Wolf y eso, para no confundir, déjalo. Venía Estamos bien. perfecto y se pone a hablar de Y cosas. venía perfecto y Perfecto embarra. venía, ¿eh? Venías muy bien. Lo único para aclarar es que el ritmo tiene que ser supraventricular, no necesariamente tiene que ser sinusal para hablar de un bloqueo de rama derecha o izquierda, ¿se entiende? Pero sí Sí, verificar la presencia de un ritmo supraventricular, que en este caso tal cual. está, pero no en el momento donde se ve el RIVA. Marcalo, Santi, ahí con la secuela inferior y el supra ST allá arriba. Está ahí y está en D2 también. Ahí. Bien, Alan. Gracias. No, de nada. Fede, mostrate uno. ahí lo ven, Sí, si puedes agrandarlo. ahí va, ahí está. Bueno, Mai. Sí, estoy acá. Hello, Mike. ¿Cómo andan? How are you, Mike? Bien, bueno, es un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto con una P de 100 milisegundos, un PR de, no veo bien, pero un poquito más, 160 milisegundos, ¿no era dado? No, sí, 120, no, 120 milisegundos. No veo. Bueno, un QRS de 8. O sea que, perdón. Entre la. No, es que no estoy viendo, no estoy viendo si el PR es normal o no. No llego a ver. Para ver, 1, 2, 3, 4. No, sí, es normal.
Está bien, pero que sea acorde a lo que decís. Dijiste que la P es de 100 y el PR de 120, o sea que el PR tiene 20. Va, el PR, o sea, el segmento PR tiene 20 milisegundos. No, no, no. No, es una P de 80, porque veo mal los cuadraditos. Una P de 80 milisegundos y un PR de 120. Ahora después si me lo alargan, si me lo agrandan, quizás lo pueda ver mejor. Bueno, a ver, yo creo que tiene un poco más. Un Pero poquito bueno. más. Porque por ahí sí, más que nada, por ahí en D2. Sí, porque no es patológico igual. Bueno, listo, sigo adelante entonces. Bien, entonces un QRS de 100 milisegundos, un QT de 360 milisegundos. Bueno, y tiene un eje, sí, eje conservado en más 30 grados y tiene un supra desnivel ST en cara septo ápico lateral alta. Y tiene también una secuela inferior, más que nada en D2 se ve mejor. Una secuela inferior. Un infra ST en cara inferior también. Y tiene... Bueno, listo. Como dijiste entonces, ¿por qué consulta, Fede? Por dolor de pecho. ¿Dolor de pecho? Sí. ¿May? Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿cómo es el dolor de pecho? Un dolor opresivo de 2 horas de evolución, más o menos 8 en 10. Ujú. ¿Con irradiaciones? No, sin irradiación. ¿Qué estaba haciendo cuando empezó el dolor? Durmiendo. ¿Qué edad tiene el paciente? 40 años. ¿Es la primera vez que le pasa? Sí. ¿Drogas? ¿Algún Cigarrillo medicación y que solamente. tome, fumador, diabético? Que él sepa, no. Bien, duración del dolor, entonces me dijiste 2 horas desde que se levantó o hace 2 horas. 2 horas que empezó el dolor. 2 horas que empezó, intensidad 7 en 10, opresivo. Bueno, bien, obviamente que le hacemos el electro que está acá y llamo para 40 tiene y en realidad con 40 años tendría, sí, en B2 de 3 tiene más de 2,5, sí. Bueno, yo llamo a hemodinamia con este electro, le pido, le saco sangre, le pongo una vía y llamo a hemodinamia. Le pido troponina. ¿Me están escuchando? ¿Alguna otra pregunta que le harían a este paciente? Sabemos la edad, preguntamos cuánto hace que tiene, características del dolor, sabemos los antecedentes. ¿Antecedentes que era? ¿Fede? No, no tenía más que cigarrillo, después ningún otro antecedente, no relataba que él supiera, no conocía que tuviese ninguna enfermedad. Era una Nunca le persona de había 40 pasado años nada. claro, que se despertó con ese dolor. Está bien. ¿Y vos, May, ves Los entonces pulsos, ¿cómo? los pulsos? Los pulsos, todo normal, el dolor quedó ahí. O sea, no, nada, alguna otra característica positiva en el examen físico, pregunto. No, era normal. ¿Con qué diagnóstico Estaba llamarías? asociado a sudoración, asociado a vómitos, a algo que le haya llamado la atención al paciente. Dijiste que no. No, nada. Suponete que los tenga, náuseas y vómitos. ¿Te cambian mucho? No, para nada, quería hacerme... No cambia, para nada. ¿Con Pues, qué diagnóstico llamas hemodinamia? ¿No escuché?
¿Con qué diagnóstico llamarías hemodinamia? Vos dijiste que llamás hemodinamia, ¿qué le decís? ¿Qué diagnóstico tenés? Tengo por ahora un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Dónde? En cara anterolateral, alta. ¿Cuál es la cara lateral alta? D1 y ABL. ¿Y B5, B6? ¿Qué es? Y B5, B6 también es cara lateral. O sea, bueno, sí, lateral, ahí incluye. ¿Cómo? Incluye, o sea, es cara lateral. Baja de última, pero es cara lateral. No, de última no. Es cara lateral baja. Cara lateral baja. ¿Y no le ves suprabosa en B5, B6? Sí, está también. No, porque dijiste anterolateral alta. Bueno, sí, anterolateral. Porque, sí, anterolateral. Extenso sería. ¿Qué opinan? ¿El resto está ahí o...? Sí, ese es el diagnóstico principal. Y después... Llama la atención lo de la cara lateral. Ahí apical puede ser también. No sé cuántos milímetros tiene en B3, sobre todo. Por ahí tiene más de 3 milímetros o 3 milímetros, por ahí. Sí, Y ahí acá sí, se nota que tiene. Mirá, el tiene, punto J tiene casi considerando 5 que milímetros ahí. 4 por lo menos. hay que considerar que la paciente tiene 40 años, entonces para considerar que esa cara está afectada tiene que ser mayor a 2,5. Que sí se nota en B3, pero no en B2, pero bueno. No tanto en B2, B4 más o menos. May, ¿y no te llama nada la atención? Es decir, ¿en qué fase podría estar este paciente del infarto? Porque es igual al primer electro que mostramos. No, porque tiene Q. Hmm. No es, por ahí está un poquito más avanzado, quizás en una fase aguda. Y más que empezó el dolor hace 2 horas. Bueno, ahí tenemos un ratito más de duración. Apical y lateral, diría yo, sí, está bien. Sí, B3 y B4 tiene. Sí, B3, B4 ya tienen supra. B2 por ahí queda ahí al límite, pero por ahí acompaña un poquito. Y bueno, B5, B6 ya tiene una Q, pero obviamente tiene supra igual que D1 y ABL, ¿no? ¿Qué era Fede al final este? Bueno, Era el manejo es igual al anterior. Sí. Igual entre si circunfleja puedo esperar que... O sea, pensaría en la arteria circunfleja, por la localización. Sí, pero fíjate, estás incluyendo algo de cara anterior, porque vos estás diciendo que entra en B2 te queda duda y B3 ya tiene supra. Sí. Eso te orienta a qué otra arteria que puede ser, que es lo que era de esto. La descendente anterior. ¿Y en qué nivel? Proximal, distal, medio. No, descendente anterior, tercio medio. Claro, este por ejemplo, el entró en hemodinámica era único vaso y tenía la DEA en tercio medio, una lesión bien aguda. Así que bueno, este B2 también que llama la atención, aunque por ahí a veces te queda el límite si lo medís exactamente, te tiene que llamar la atención igual que con este B3. Pero sí, tenía una DEA en tercio medio. Sí, el supra ST lateral alto a veces sugiere el primer ramo diagonal. Sí, podría ser un poco más proximal también. Sí, para mí podría haber sido más proximal. Y inclusive también me dejaba dudas el supra de cara anterior. Pero bueno, porque muchas veces nos encontramos con esta imagen que no sabemos bien si es o no es. Pero bueno, sí, por eso lo puse porque... en este contexto obviamente que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Sí, sí, son siempre la edad cuando son tan jóvenes a veces... Sí, pero bueno, más todavía. Por ahí acá es más fácil porque no es solo B2, B3 que te queda la duda, sino ya B4, olvídate, B5 ya tiene claro. Sí, el tema es cuando es solo B2, B3 que está ahí al límite, pero bueno, y el cuadro clínico también era como bien claro. Claro. Por electro entra dentro de los criterios. B3 igual está bien, es superior a 2,5. Claro, está claro, B2 es la duda, al menos la duda cuando empecé a mirarlo. Sí, por electro digo, es un infarto extenso porque tiene más de 4 derivaciones, tiene como 6.
Sí. Pero, viste, también aplica el concepto de que la extensión del electrocardiograma no siempre tiene relación con la extensión de masa miocárdica real, ¿no? Mm. ¿Tenés otro, Fede o Brian? No, de esto, acá mano no. Tengo de otras cosas, pero no de lo que están repasando. Yo me fijo si no. Bueno, ahí Ya compartí ahí, ¿no lo ven? está. ¿Lo ves ahí? Sí, ahora sí. ¿Qué pasó con el hisopado del doctor Echazarreta al final? Bueno, ¿Alguien este sabe? ¿Ahí se ve el electro? Joaquín lo escribe, sí. ¿Me escucharon? La verdad que no tengo idea, Fede. No sé, Fede. Ah, nadie sabe nada. Creo que sí vas a ver hoy a la tarde. Qué Porque a nervios. mí Lu ayer me llamó para avisarme que no vaya a la sala y yo estaba de guardia. ¿Por qué? Para que no vaya. Porque el día anterior había estado en la sala yo, así que Ah, bueno, estábamos todos con barbijo, o sea, nadie tuvo contacto estrecho. sí que todavía no está el resultado. Mirá vos, qué raro. Yo no escuché nada tampoco. Hoy le pregunté a Carlito, pero todavía no sabía. Ahora le pregunto de nuevo. Bueno, joder. Casi seguro que es negativo. Me parece que no tiene mucho síntoma ni nada, pero bueno. Yo hablé con Vamos a Lucía pasar Ortiz todos al por eso, mediodía y me dijo muchachos, que no ¿eh? sabía. ¿Cómo, Juan, no se escuchó? Que yo hablé con Lugo Ortiz hoy al mediodía y me dijo que todavía no estaba el resultado. Claro. Bueno, sigan nomás con el listo. Joaquín. A ver. Bueno, veo un ritmo sinusal a 100 latidos por minuto con una onda P de 80 milisegundos, un PR de 160 milisegundos, un QRS de 120 milisegundos, un EG en menos 40, menos 40 grados, un QT de 360 milisegundos, y veo Supra ST en cara serían apical y lateral baja. Veo también extrasístoles ventriculares. Brian. ¿Qué? Es que no lo escuché. Hasta ahora escribió un supra ST apicolateral y extrasístoles ventriculares. Ápico lateral baja y extrasístoles Ventriculares. y el QRS normal. Estaba en 120 milisegundos. Y sí, parece un... Sí, hay T negativas en B1 con un QR.
No se escucha, Joaco. No sé si está hablando o no está diciendo nada, pero no se escucha nada. No, estoy pensando justo como el electro de ayer que pareciera bloqueo de rama derecha, pero no tiene el. Parece más un QR en B1 con T negativa. No lo vi el electro de ayer. Pero este electro, ¿qué es lo que tiene? Describirlo otra vez, a ver. Yo veo un ritmo sinusal Sí, a 100 latidos por minuto, con una P sí. de 80 milisegundos, un PR de 160, Ujú. un QRS de 120, un eje en menos 40 grados, un QT 360 y veo su preset en cara, eh, sí, sí, había dicho cara apical, apicolateral, anterolateral, y también veo supra en D3 y ABF. O sea, sería ínfero septo ápico lateral. Te pregunto por lo que dije, por lo que, para repasarlo. Juaco, con seguridad, contestá sí o no. Sí, ¿Eh? sí, sí, ínfero, sí, septo, ínfero septo, anteroapical, anterolateral. A ver, ¿qué opina el resto? May, a ver, vos. Yo no sé si diría septal. Porque veo uno. Sí, bueno, el PR, bueno, PR prolongado también. Sí, yo tampoco sé si septal, pero más ápico lateral. Y tal vez en B1 B2 la imagen QR, siendo que está ancho el complejo. Pasa que no les da los criterios para rama derecha. Todos. Tengo la T negativa, tengo QR, puedo hacer que esté rotado el corazón. O pueden ser las cavidades derechas dilatadas también. También puede ser que por la afección septal. Yo diría que tiene dilatación de las cavidades derechas. También. Dilatación de cavidades derechas. Y por la R alta. ¿Y qué marca la R alta en B1? ¿Dilatación de cavidad derecha? Y por ahí aumento de volumen. ¿Cuánto es de realta en B1? ¿Más de cuánto? Mayor a 7. Bueno, este tiene eso. 5 tiene. Así ¿Tiene que 7? Ah, tiene 6, sí, es verdad. Sí. busquemos otra causa. Bueno, sí, Mira, QR puede ser. arriba dice, miren chicos, es fácil. QR. Es un señor, 64 años, que tiene Angor a las 17 horas el día 20 del 5 del 2019. Y tiene este electro. ¿Qué les parece? Integren, viste, no piensen cualquier. Es integrador el diagnóstico electrocardiográfico con la clínica que tiene. Brian,
te escucho. Te escucho. Mover mouse, sacalo de ahí, sacalo. ¿A No, dónde? por el infarto septal. Entonces, el Pues QR por el infarto septal. O sea, eso lo ¿Cuál? mencioné El hace un rato. infarto septal, ¿qué da, May? El infarto septal. ¿Por qué estás hablando de infarto septal? O sea, Porque tiene B3, B4. pregunto qué querés explicar con el infarto septal, porque no. No, estaba pensando en el dolor más el bloqueo de rama derecha. No importa. No. Pero habla bien, o sea, contanos vos Está lo bien, que está estás bien. pensando, porque si no estamos tratando de traducir lo que vos estás Bien. pensando. Hay veces que no está mal, pero no se entiende de este lado. No, está bien. Estaba pensando en el contexto de un síndrome coronario que tenga afección de la descendente anterior, que tenga afectado el ramo septal, entonces el bloqueo de rama derecha por la afección del ramo septal. O sea, todo eso estaba pensando, pero no, nada, eso era parte, pasa que me falta encuadrarlo en el contexto. O sea, es un Angor, es un síndrome. Está bien, pero a ver, en vez de pensar tanto en lo que puede llegar a tener de, qué sé yo, el electro, ¿vos qué es lo que ves? Y no sé, puede terminar hablando más porque era Joaquín, pero bueno. Vamos a lo práctico. Hay que trabajar rápido, el tipo le está doliendo el pecho y tiene este electro. ¿Qué parece que es? Después lo describimos un poco más a fondo, pero vamos a lo que tienen que saber realmente, ¿no? Un O sea, síndrome lo coronario agudo. encuadramos en el síndrome coronario agudo con Ah. elevación del ST. Bueno, estamos Bien. diciendo lo mismo. Perfecto. O sea, Septo eso es lo más ápico importante. lateral. Después vemos cuál es la Síndrome arterial. coronario agudo con elevación del ST, el ST septo ápico lateral. ¿No? ¿Puedo Eso es lo preguntar por los importante. antecedentes yo, perdón, Brian? Pero perdón, eso estábamos todos de acuerdo. ¿No lo dijo Joaco al inicio? No, Joaquín describió la mitad de las caras, por ejemplo. Bueno, perdón. Y bueno, perfecto. Una vez que ya describieron eso, listo, ya sabemos cuál es la conducta de este paciente. ¿Qué más tiene el electro? Porque tiene otras cosas para describirlo, por eso se los pongo, no es un electro común. ¿Cuál es la particularidad número 1 de este electro? Correrse ancho. Claro, es un síndrome coronario con elevación del ST en un paciente con un bloqueo de rama derecha previo. Ven que No lo dijo nadie. no enmascara tanto. Se pueden ver los síndromes coronarios a veces, ¿no? Y este paciente ya lo tenía el rama derecha, no es agudo, que puede pasar, pero no es agudo en este caso, ya lo tenía. Bien. No, eso no lo comentó nadie. ¿Y qué más tiene el electro? ¿Un otro antecedente? ¿No preguntan, chicos? Para mí tenía un infarto previo. Para mí también. Y para mí también. Tienen secuela en cara inferior. Muy bien, una secuela inferior. Una cosa, May, vos hoy empezaste a hablar de, o no me acuerdo quién fue, QR, septal y qué sé yo, qué pun qué pa. Sí, QR en B1 dije que podría haber sido un bloqueo de rama derecha que tenía QR, tenía la T negativa, pero estaba buscándole la S empastada. Me parece que no se escuchó todo eso. La S empastada, si vas a D1, está. Y a BL está también. A veces hay que ver de cómo estuvo puesto B5, B6, y además ten en cuenta que está en el contexto de un síndrome coronario agudo que el señor está perdiendo miocardio. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, te puede modificar un poco del rama derecha y no lo vas a encontrar como clásico. Pero sin embargo, a nivel de B1, B2, ¿qué te puede dar que tengas QR en lugar del RSR'? Pensando en los vectores del rama derecha. Por ahí es más fácil que pensar en una hipertrofia ventricular derecha. Y por el infarto, una secuela septal. Claro, que perdés ¿qué? El primer vector. El primer vector. Bueno, es más, tienen que primero vayan a pensar lo más frecuente, no vayan a pensar en que, no sé, el tipo tiene hipertrofia ventrículo derecho porque tiene hipertensión pulmonar. Claro, está bien. Sí. Y clarísimo. obvio que puede modificarte un poquito el rama derecha, que el tipo esté cursando un síndrome coronario agudo, se le está muriendo miocardio. Pasa que Pero cuando bueno, quise decir rama derecha, no
no escuché nada del otro lado y digo, bueno, listo, le estoy errando. Pero está bien, sí, sí, perfecto. Y siempre que no encuentres tanta característica del rama derecha en B5, B6, mirá D1 y ABL, porque por ahí B5, B6 no estuvo correctamente puesto además. Mm, Más allá de que en este caso es en el contexto de un síndrome coronario con elevación. sí, sí. Gracias. ¿Y las extrasístoles que habían dicho hoy? En cana inferior tiene un suprita también, ¿no? Además de la secuela. Mm. De Bueno, 2, de suprita 3, persistente. suprita chiquito. ¿Está a cuánto? ¿A 100 por minuto? ¿Qué hacemos? ¿Uno más o vamos? Uno más. Listo, yo lo pongo. Las extrasístoles ¿Lo le pones parecía vos? una supra y una ventri, ¿no? Sí, 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 lo pongo yo. Sí, parecían ventriculares, yo no sé, no lo veo más. No, una Sí, parecía Leo. una me parecía supra y la otra podía ser ventricular. La Sí, de yo la, estoy de acuerdo, Leo. la Era precordial así. parecía supra, era muy igual muy similar a la morfología del QRS de base. Sí. El supra en cara inferior podría ser, porque la frecuencia cardíaca a veces haga una disquinesia en la cara inferior con una secuela y que levante el supra. O la otra que sea una DA larga que también llega hasta la cara inferior y que levante supra por injuria. Lo más probable es que sea una secuela inferior con el supra por la frecuencia, por disquinesia de la cara inferior. Último, rapidito y nos vamos. Em, bueno, ¿Quién va? ¿Lucía? creo que yo. Bueno, el electro tiene un ritmo sinusal a 60 latidos por minuto, con una onda P de 80 milisegundos, un PR de 120, un eje, un QRS, perdón, quiero contarlo mejor, de 120. No veo bien en algunas, no puedo ver bien la definición, pero me pareciera que es de 120 o un poquito más también. Compro 120. ¿Eh? Compro. Bien. Con un eje en 0 grados, un QT medido de 360, no llega a 400, y Ay, Cardinal. No sé qué flecha decís, boludo, no. Yo en mi pantalla lo veo bien. El diagnóstico, boludo. Aparece el diagnóstico arriba. Sí, toma, boludo. Qué perro ¿Arriba? chiquito. Arriba, así, cuando mueve el cursor, Ah, boludo. Dice el nombre, cómo lo tenés guardado vos. no lo vi igual. Bueno, no le digan que no lo vio. Em, y tiene o sea, en B1 y B2, no, es que no llega a ser supra. Tiene la imagen, pasa que tampoco sé si... ¿De qué? De Brugada, capaz, pero no me acuerdo bien.
cómo era, o sea, tenías una imagen similar a bloqueo de rama derecha, pero acá, aunque no pareciera, no llega a ser un RSR'. ¿Qué tipo? Brugada de tipo sería. De tipo 1 que tiene las T negativas. ¿Quién opina diferente? Porque el tipo 2 tenía las T positivas y daba la imagen en silla de montar. No, que no tiene nada que ver. ¿Qué dijo Brian? ¿Qué dijiste? Que las T no tienen nada que ver en el tipo de brugada. Ah, bueno, lo había leído por ahí. No, estás diciendo que el villique. Se la agarró con vos. La ligó Lucía hoy. ¿Qué le Hoy pasa? la ligó. La ligó. Pero está como Alan, lo está copiando Alan. Está fumando a Cardinal y violento. A Cardinal y violento. Forma de que tiene. B1. Algo que nada en el mar, malo. Sí, aleta de tiburón. Bueno, igual dije, o sea, las T negativas con... Pero no tiene que ver las T negativas, Lucía. ¿Y el tipo 2 cuál Ah, es? bueno, no, bueno, bueno, no importa. Porque tiene trastorno de repolarización porque se está despolarizando mal. También va a tener. Y el tipo 2 en silla de montares. Che, ¿y este Brian por qué consultaba? Palpitaciones. ¿Cuántos años tiene Brian? 25. ¿Qué hacemos con esto? Coque. Vicky. Porque no sé si le anda el micrófono. Lo mandamos a la casa. Le damos flecainide y le mandamos a la casa. ¿Alguien que quiera opinar? Ashmalina. Bueno, contame qué hiciste vos, Brian, entonces. Ya está. Con el pobre chico de 25 años y la letra. Claramente tiene el patrón tipo 1 de Brugada. En un paciente joven es diagnóstico de síndrome de Brugada. Está asintomático. Este muchacho tuvo palpitaciones, síncope a repetición y hacía arritmia ventricular en Holter. Así que le terminó poniendo un CDI esta persona. Bien. Perfecto. Bueno, diagnóstico diferencial de su PCT. De su PCT. Era la idea. Bueno, mañana, ¿quién da clase? Ni idea. Parece que hay varios que están, pero no están. Yo no. Sí, sí, están las fotitas. Soy yo, crisis hipertensiva y sí, eso. ¿Solo eso? ¿Y Mai, vos qué haces? No, Alan, dije Alan da clase mañana. Y ahí habló Alan arriba. No, yo doy el miércoles enfermera trombólica. Pero el miércoles recién. Y... Mañana da Coque, chicos, también. Va, recién, pasado mañana. Ponle la nueva clasificación de crisis hipertensiva. ¿No habla Consuelo? No tiene micrófono. Está trabajando hoy. No, no se estaba conectada. ¿Qué? No se escucha. Síndrome aórtico agudo, está bien. Sí, da Coque, síndrome aórtico agudo y Alan, crisis hipertensiva. Exacto. E hipertensión y embarazo. Saco la parte de síndrome aórtico entonces. Diciendo si eso, se escuchó cosas entrecortadas. ¿Cómo? Está la clase también de síndromes aórticos mañana.
Claro. Sí, está Y bien. sí, Alan, no Y, pongas Alan, vos un no aborto des, con tu no clase. des lo de en crisis hipertensiva la parte de aorta. Dale, dale. ¿Te llegó el mail que te mandé, Alan? Sí, me llegó. Esta tarde lo iba a ver, no llegué a verlo.